hablaba precisamente de esta investigación de Laura Sánchez Ley hace unos días en este espacio libre como el viento, hablando de libros de referencia, ¿no? El maestro Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y las damas del poder. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia, Paco. No, Vicente, no, mira, además, al contrario, gracias, porque es bien interesante escuchar a Laura. Laura, tú tienes razón, lo hemos comentado, hay que darle siempre honor a quien honor merece. Ella es la mujer, la persona periodista o no, que más conoce ese caso, y ella tiene razón cuando dice que uno de los logros es que se haya desclasificado ese expediente, que es voluminoso, 126,000 páginas, y es interesante si se libere o no Mario Aburto Martínez. Yo tengo mis dudas, siempre hasta el final, tú sabes, del sistema judicial que tenemos, yo digo que es un nudo gordiano, un nudo que nadie puede entender y que se comporta según los tiempos, según los intereses en este momento de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y presidenta, por lo tanto, del Poder Judicial Federal, según los intereses de su grupo, y en ese grupo se incluye claramente a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, no lo sé, yo voy a esperar, claro, el amparo, la resolución es muy precisa, pero en este país la ley está tan torcida que solo es preciso lo que los ministros, lo que los magistrados o los jueces deciden, Vicente. Es muy precisa, es muy clara, pero en este país, ¿cuántas veces se ha torcido la ley? Muchísimas. Lo que queda claro es que sí, hay evidencias, hay pistas, todo para advertir que fue un crimen de Estado, y que en esa época, ¿quiénes eran los personajes verdaderamente con tanto poder como para perpetrar un crimen de Estado y asesinar a Luis Donaldo Colosio Murrieta? Pues miran, estaban a José María Córdoba Montoya, que era un tipo muy siniestro, que era el jefe de la oficina de la presidencia, estaba Fernando Gutiérrez Barrios, que fue un hombre también siniestro, uno de los torturadores, uno de los pilares de la represión priista de este país. Estaba Patrocinio González Blanco Garrido, ambos o los dos fueron secretarios de gobernación en su momento. Estaba claramente Carlos Salinas de Gortari, que sigue siendo un hombre siniestro. Estaba Raúl Salinas Lozano, que estuvo condenado por eso, luego lo perdonó Fox por otras razones, porque Salinas le había abierto las puertas para ser presidente de la República. Si Salinas no hubiera reformado la Constitución en su momento, a Vicente Fox, que ya lo hemos comentado, es un descendiente de alemanes, una hija española, un hijo de española, nunca habría sido presidente de la República. Así que Raúl Salinas Lozano estaba, mira, un personaje que nunca hablamos, ya lo hemos mencionado en bastantes ocasiones, pero nunca se le menciona, Guillermo González Calderoni, que era el superpolicía y con todos los poderes de Genaro García Luna, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y operaba en el norte del país. Yo lo sostengo porque lo conocí personalmente, porque lo vi operar matanzas, porque lo vi quedarse con dinero del narco. Yo cubría en aquella época cuestiones de narcotráfico para un periódico, un semanario de Ciudad Juárez, que desapareció en 89, pero lo conocí todo el poder de Guillermo González Calderoni en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, cuando terminó el sexenio, se fue a entregar, lo protegió la justicia de Estados Unidos, pero eso no fue un obstáculo para que un francotirador lo matara, en McAllen. Estaba claro, el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, un hombre que no tenía por qué estar en el primer interrogatorio a Mario Aburto Martínez. Así que hay una mezcolanza, hay todo un caso que debe ser abierto para todos, que debe reinvestigarse. O sea, incluso si lo liberaran, incluso si liberan a Mario Aburto Martínez, el caso no debe morir ahí, Vicente. Es un caso que cambia la forma de hacer política en este país,
Y tiene razón Laura cuando dice, es parte de una verdad histórica que viene a producir, a procrear otras verdades históricas, pero el caso de Luis Donaldo Colosio, el magnicidio, y el caso de Mario Aburto, debe abrirse, debe revisarse bien todo lo que es el protocolo de Estambul. Así que es un tema pendiente, es un tema histórico, tanto como todas las matanzas históricas en este país, Vicente. Así que qué bueno que estuve esperando, porque mira, me dio oportunidad de conocerla. Yo personalmente no la conozco, pero su libro es un libro de referencia. Es obligatorio leerlo ahora con las damas del poder. Lo consulté, ese libro de Laura Sánchez Ley es una joya que debe estar en la biblioteca de cada una, pero mira, no solo es Aburto, hay que recordar lo siniestro que era Salinas. En su gobierno fueron asesinados, Laura mencionaba a José Francisco Ruiz Massieu, cuya culpa recae en Raúl Salinas Lozano, y en Carlos, claramente era el cuñado, esposo de Adriana Salinas de Gortari, pero está el asesinato de 305 militantes del PRD. Ya se les olvidó, a los perredistas se les olvidó que hoy están asociados o aliados con el PRI, ya se les olvidó que este hombre mandó a asesinar a 305 militantes del PRD en su gobierno. Se les olvidó también la desaparición de Manuel Muñoz Rocha, el diputado federal, que es uno de los responsables del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en todo ese contexto se puso en práctica desde antes de entrar al gobierno, desde antes, porque los asesinatos de perredistas empiezan antes, en el proceso electoral, ordenados por Carlos Salinas de Gortari. Puso en marcha una política de persecución, de exterminio de rivales políticos. 305 no es un número es un número bajo, Vicente, son 365 asesinados. Y mira, y si me permiten, todavía esa política de exterminio que impuso a Carlos Salinas de Gortari se prolongó hasta el gobierno, hasta la presidencia de Zedillo, porque entre los dos, en el gobierno de Zedillo, que siguió la misma política, fueron 263 perredistas asesinados, así que hasta en los gobiernos de Salinas y de Zedillo fueron asesinados 568 a militantes periodistas y Salinas y Zedillos son responsables de la educación, por llamarle de alguna forma, y la preparación de Genaro García Luna. Así que hay que estudiar ese sexenio todavía, queda mucho por estudiar, queda mucho por decir, pero el magnicidio de Colosio, debemos todos debemos tenerlo presente, lo mismo que el sexenio de Zedillo, porque ellos dos alentan y alimentan el narcotráfico que deviene en crimen organizado. Ellos alientan y alimentan las bandas de secuestradores que después viene a controlar Genaro García Luna, así que son sexenios que todavía quedan pendientes, Vicente. Hablando de libros, como lo escuchó y lo vio ayer aquí en Sin Censura Nocturno, en la mesa de lujo de maestros, con el maestro José Pepe Reveles y el maestro Francisco Paco Cruz, el viernes 20, como también lo mencioné en la entrevista con Paco Ignacio Taibo II, el viernes 20 a las 6 de la tarde en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Pepe Reveles estará presentando el libro del maestro Francisco Paco Cruz, estará comentando el libro, así que va a ser un deleite ver a los dos maestros ahí en la Feria del Libro. Yo les recomiendo que no se pierdan esta gran oportunidad. Y mi querido Paco, ayer también me prometiste que hablaríamos de personajes que todavía están enquistados en la política, como Erubiel Ávila, exgobernador priista, ahora creo que del Verde, en el Estado de México, el exgobernador priista Alfredo del Mazo, el expresidente Enrique Peña Nieto, todos estos personajes con ligas, nexos a estas empresas a las que se les pagó por construir hospitales y que nunca se construyeron. Y ahora resulta que se gastaron el dinero o se metieron donde te conté el dinero de los mexicanos y mexicanas y
ni hospitales, ni responsabilidad de estos personajes para que paguen lo que le deben al pueblo, mi querido Paco. Vicente, mira, no, es que en realidad hemos platicado del Grupo Atlacomulco y lo que fue a partir de marzo de 1942. En esa época, fíjate, ahora llegamos al gobierno de Alfredo del Mazo Maza. En esa época, Isidro Fabel Alfaro, que era un revolucionario reconocido, carrancista, los enseñó cómo crear empresas familiares o empresas con amigos para triangular recursos del gobierno del Estado para alimentarse ellos y no hacer obras, y a partir de entonces nunca nadie los investigó en el gobierno. Entonces recordemos ya con ese antecedente, pero podemos ver a Carlos San González, que entra ahí, Alfredo del Mazo González, que es el papá o fue el papá de Alfredo del Mazo Maza. Todos crearon empresas. ¿Te acuerdas? Decíamos, el Grupo Atlacomulco opera en varias vertientes. Una, la política, claramente, tenemos ahí, tuvieron un presidente de la República, yo espero que sea el último. En la vertiente de la iglesia, por lo menos dos, un cardenal y un obispo muy poderosos que son también parte de la base sólida del Grupo Atlacomulco, y la empresarial, económica y financiera, y crearon grupos económicos que estaban fuera del alcance de todo el país. Nadie los podía ver. ¿Recuerdas cuando llega Enrique Peña a la presidencia? Él no tiene como base los empresarios tradicionales. Él crea un grupo empresarial propio, que es el que hace, por ejemplo, responsable de la Casa Blanca de Angélica Rivera. Y lo puedes ir siguiendo así. Cuando llega Arturo Montiel Rojas a la gubernatura, en 1999, crean una nueva clase empresarial que sigue vigente y que opera a través de Arturo Montiel, que está vivo, a través de Enrique Peña Nieto, que está en España disfrutando todo lo que se robó, Erubiel Ávila Villegas, y Alfredo del Mazo Maza. Y hay, al margen, mira, tenemos 10 hospitales que son, ¿cuánto? Casi 1,000 millones de pesos. Y entran personajes desconocidos o bien conocidos, pero no sabemos por qué están ahí. Se los explicamos. Jesús Murillo Caram. ¿Por qué Jesús Murillo Caram está involucrado en este momento en la construcción de hospitales en el Estado de México? Bueno, mira, nada más hay que recordarle a la gente que tiene tanto poder porque en 2005, cuando iba a empezar la campaña de Enrique Peña Nieto estaba abajo en las encuestas, como por lo menos entre 10 y 20 puntos porcentuales. 10 puntos eran las encuestas de los priistas, 20 puntos porcentuales las encuestas reales, y no sabían cómo levantar ni con la ayuda de Televisa este personaje que lo estaba construyendo Televisa. Entonces hicieron, el equipo que rodeaba a Peña hizo algo muy simple, mandó llamar a Jesús Murillo Caram y a Miguel Ángel Osorio Chong, y ellos armaron una guerra sucia que yo digo, hoy lo sostengo todavía porque lo documenté en Negocios de Familia, armaron una guerra sucia que fue criminal contra el candidato del PAN, que hoy ya murió, Rubén Mendoza Ayala, pero a mi correo, fíjate, me hacían llegar crímenes en los que iban a involucrar al candidato panista a la gubernatura, lo iban a involucrar, para que tengas una idea, cómo son Jesús Murillo Caram y Miguel Ángel Osorio Chong y Peña y todo el equipo que lo rodeaba, Arturo Montiel Rojas también, lo iban a involucrar en un asesinato de Abraham Talavera, que es el político más sobresaliente, incluso más que Carlos San González, que ha dado el Estado de México. Lo iban a involucrar en el asesinato y lo iban a involucrar en crímenes de pederastia. Tenían las fotos listas, me las pasaban a mi correo, Vicente. Entonces, por eso Murillo Caram está ahí. Y estos hombres, ¿te acuerdas que hablamos alguna vez de una estafa escandalosa por 165,000 millones de pesos? Pues ahí tienes, todo es el resultado. Todos estos hombres están involucrados a partir del gobierno de Arturo Montiel Rojas, ¿sí? Y falta el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, que es también parte de esta mafia. Es parte de esta mafia. Yo lo que sosteníamos cuando iba a tomar la maestra Delfina, recuerdas que hacíamos una mesa cada miércoles, habría que revisar los contratos APP,
los contratos APP, o sea, los contratos de asociación pública-privada, que son parte de esto, Vicente, ¿eh? Son parte de esto, toda la corrupción que hay en el Estado de México. Esos 1,000 millones casi de 10 hospitales, velos con 165,000 millones, y hay que recordar, porque también lo dimos en Sin Censura, el caso de Tere Montaño, ¿recuerdas? 5,000 millones de pesos que se robaron Alejandra del Moral Vela y el líder del PRI, Eric Sevilla, para la campaña de Alejandra del Moral Vela, así que es un cochinero. Hoy también se está hablando, por ejemplo, mira, hay información en el Estado de México que están investigando al que era el director de las normales, que le exigía un pago mensual a los directores de las normales del Estado de México. Es un cochinero. La deuda está promedio 55,000 millones de pesos, pero advierten que es muy superior porque nadie conoce todos los contratos de asociación pública-privada a través de empresarios que son cuates, pero sí se ve en algunas empresas, pero en otras están los que son los jefes jurídicos o abogados o directores jurídicos de las otras empresas que triangulan fondos. Así que el caso de los hospitales es un cochinero, lo mismo que todo el gobierno del Estado de México. Decíamos, la maestra Delfina tiene verdaderamente un cochinero que arreglar. Está lo de los hospitales, el de Edgar Orozco, que era el director de normales de la Secretaría de Educación del Estado de México, que se robó no sé cuánto dinero, y hoy lo están mencionando en los periódicos en Toluca, Vicente. Así que la maestra tiene un gran trabajo, te digo, tiene que aclarar esto de los hospitales, pero tiene que aclarar lo de los 5,000 millones de pesos que le costó un secuestro y a Tere Montaño. Así que es parte de esta familia que está unida, que sigue unida a través, decíamos, ¿de qué? De contratos empresariales, y que son los mismos. Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, no en su papel de presidente, en su papel de gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila y Alfredo del Maza Vicente. Así que tiene la maestra un cochinero que destapar, porque todavía lo de los hospitales es una parte, pero está lo de Tere, está lo de los 165,000 millones de pesos en el que también participa Alejandra del Moral y participan todos estos exgobernadores del Estado de México. Así que es una podredumbre que tiene historia, Vicente. Así es. Y mi querido Paco, ¿por qué no cerramos con el tema Cienfuegos? Aunque no fue el único reconocido, hay que decirlo, en el marco del bicentenario de la creación del histórico Colegio Militar. También se reconoció a otro personaje con muchos señalamientos, muchas nubes sobre su cabeza, el general Cervantes, secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Zedillo. Me corrige si estoy equivocado, mi querido Paco, pero bueno, el de Cienfuegos llamó la atención. Ahí está como el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce a Cienfuegos, el que fuera secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, que fue arrestado en Estados Unidos, después repatriado, luego de que denunciara al propio presidente un cochinero de la DEA para meterlo a la cárcel, un personaje que ha sido señalado incluso por haber sido el mandamás en el ejército durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la creación de la verdad histórica. Bueno, pues quiero escuchar tus opiniones, mi querido Paco, porque el presidente ha señalado en la mañanera que no hay indicios para vincular a Cienfuegos a Ayotzinapa, planteó que en la DEA están enojados e incluso señaló que si periodistas como Anabel Hernández, Carmen Aristegui o Julio Astillero tienen otra información, que la den a conocer. Mucho se ha hablado de este reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a Cienfuegos. Mi querido Paco, escucho tus comentarios para cerrar. Vicente, son dos, y tiene razón, a Enrique Cervantes Aguirre no hay que dejarlo de lado. El general secretario de Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fue un hombre involucrado en corrupción, en narcotráfico, y es un hombre que sirvió, y esto lo debe saber, ¿sabes quién? César Gutiérrez Priego, muy bien. Es un hombre que sirvió para encarcelar a su papá, porque había documentado muy bien, el general Gutiérrez Rebollo había documentado bien los nexos
de la familia, el papá y los hermanos de Nilda Patricia Velasco de Cedillo, en el narcotráfico, en el cártel de Colima, concretamente, que era la producción, distribución y envío ilegal a Estados Unidos o exportación ilegal de metanfetaminas que devienen en lo que hoy conocemos como fentanilo. Claro, son procesos, pero es ese el general Cervantes Aguirre, que hoy ya casi todo mundo lo olvida, pero fue un general involucrado en nexos con el crimen organizado. No es el primero, luego hablaremos de otros, y luego al caso que a la gente le interesa, que está viendo en este momento el general Cienfuegos, ¿participó o no en Ayotzinapa? Sí, absolutamente sí, y te digo, sí, claro, no lo podemos ubicar físicamente, pero hay otras formas de ubicarlo. La primera, mira, nosotros hemos reconocido y reconocemos siempre el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha hecho un gran trabajo, incluso con las Fuerzas Armadas, aunque yo nunca he estado de acuerdo. Yo te he dicho, yo soy contrario a cualquier tipo de militarización, incluso en la constructora, pero si el presidente, pero no siempre tenemos que estar de acuerdo con el presidente. Yo, porque lo dije lo documenté en un libro que tengo que se llama La guerra que nos ocultan, cómo participó el general. Mira, y lo dicho, porque lo conozco de primera mano a través de mi padre. Desde 1982, el ejército mexicano, el ejército de este país, controla todas las comunicaciones de la policía, todas las frecuencias. No hay una frecuencia de la policía o de alguna policía en este país que no controle el ejército. Desde las primeras horas de lo que pasó en Ayotzinapa, el ejército sabía lo que estaba pasando a través del C4 de Iguala. El C4 de Iguala, en el libro doy nombres, apellidos de soldados que estaban ahí insertos o inmersos o estaban asignados al C4. Siempre hay uno o dos soldados, dos militares asignados a los C1, C2, C3, C4, que son los centros de inteligencia y comunicación que unen a todas las policías, incluso al ejército, con los gobernantes. Es un centro de espionaje, en el que participan el gobierno estatal, el gobierno federal y los ejércitos, o el ejército y la marina, como quieran llamarlo. Y ellos estaban desde el primer momento, sabían lo que estaba pasando. Había militares que iban siguiendo a los estudiantes, hay nombres, hay apellidos, y ese C4 tenía la obligación, como todos lo tienen, C4, C5, C6, hoy tenemos ya, todos tienen la obligación de reportarlo a la comandancia inmediata o al cuartel inmediato. Y esto lo comunican a la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediato. Y era un tema tan grave que el general Cienfuegos lo tuvo que conocer. Si no lo conocía, ¿qué clase de general? ¿Se le salieron de control o se le subordinaron? Claro que no. El general sabía en tiempo real y tenía la obligación de comunicarlo de inmediato por la trascendencia, por todo lo que estaba pasando, a su jefe inmediato. Y su jefe inmediato era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país, conocido como Enrique Peña Nieto. ¿Se le salió de control al general? ¿No lo conocía? No, por favor, eso no nos puede decir el general, el hombre más informado de lo que pasa en este país. Tenemos 45 zonas militares y ellos controlan todo, lo saben todo. Han sido buenísimos para infiltrar a la guerrilla, para infiltrar al narcotráfico, pero si algo hiciera falta en Ayotzinapa, había soldados soldados del ejército infiltrados en Ayotzinapa y los dejaron morir. El ejército dejó morir a sus compañeros. Así que no puede decir el general que no sabía, porque entonces, ¿qué clase de general teníamos? ¿Qué clase de secretario de la Defensa Nacional? Y lo mismo pasa con Enrique Peña Nieto. Era un caso mayor. ¿Qué pasó? Que antes nadie los cuestionaba, pero el caso Ayotzinapa se salió de toda proporción. Así que está involucrado el ejército, absolutamente está involucrado. ¿Por qué? Porque tenía infiltrados. Siempre los ha tenido. A partir de los 60 y los 70, cuando nace la guerrilla en Guerrero, con los maestros Lucio Cabañas, que ese sí estudió en Ayotzinapa, el maestro Genaro Vázquez Rojas, que es
de Guerrero, pero estudió en la Ciudad de México. A partir de entonces, todas las normales rurales estaban infiltradas por el ejército. Todas las normales rurales. Y había planes que conocía el ejército para desaparecer Ayotzinapa. Un año antes de lo que pasó en Iguala, un año antes, el ejército sabía que en la normal rural Raúl Isidro Vargas de Ayotzinapa se gestaba una rebelión. Nunca se dio, ¿por qué? Pues porque ahora hay otras formas de control. Nunca se dio, pero se gestaba una rebelión y había planes en el gobierno de Enrique Peña Nieto para desaparecer Ayotzinapa y entregársela a empresarios mineros, porque cerca, un año antes de eso, se había descubierto también uno de los mayores yacimientos de oro en este país. Así que el ejército estaba enterado de todo, el ejército protege a las mineras, tiene el control de la radiocomunicación desde 82, así que no nos puede decir el general que no sabía. ¿Qué clase de general teníamos? Así que, ¿sabía o no el general? Pues yo te estoy diciendo porque lo documenté muy bien. Había elementos del ejército en el C4 de Iguala, y solo un elemento del ejército podía ordenar que se apagaran las cámaras. Estaban apagadas 24 de las 26 cámaras que tiene el C4 de Iguala, y solo un soldado puede dar la orden. Nunca en este país un policía está arriba de un militar, nunca, jamás. Históricamente es así. Así que, ¿sabía? Sí, claro, es el general. De ahí del C4 lo comunicaron al cuartel. Del cuartel a la zona. Y de la zona al general Cienfuegos. Así que se quieren quitar las manos, y que me disculpen, que no voy a concordar con el presidente, claro que no. Más allá del gran trabajo que está haciendo el presidente López Obrador, es un caso histórico en el que el ejército tiene responsabilidad, como la tuvo en el 68, como la tuvo en el 71, como la tuvo la tuvo en otras matanzas en el mismo Guerrero, estado de Guerrero o fuera del estado de Guerrero. Así que hay otros datos, pues ahí están. Ahí están. El primer expediente de Ayotzinapa, que lo guardo con mucho celo, tiene y contiene los nombres de los soldados que estaban asignados, los nombres que seguían a los estudiantes y parte de los nombres de los infiltrados soldados en Ayotzinapa, Vicente. Así que sí hay elementos para afirmar que estaban los soldados en Ayotzinapa, que sabían lo que estaba pasando, y por lo tanto el general sabía. Si no sabía, es más grave todavía, porque entonces estuvo 6 años de vacaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues mi querido Paco, seguramente nos seguirá dando carnita para el debate. Ya también proyectábamos hace rato la opinión de César Gutiérrez Priego, quien precisamente como hijo de militar y su vida en el entorno militar, da su opinión acerca del por qué el presidente no tenía otra más que también reconocer a Cervantes y a Cienfuegos en el marco del 200 aniversario del histórico Colegio Militar, porque ellos fueron pues directores precisamente del Colegio Militar. Pero bueno, mi querido Paco, que siga la mata dando, que siga el debate, la polémica, y si me permites, pues yo sigo invitando a la gente para que busque tus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que no se pierda el evento el viernes 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Comenta Las Damas del Poder, el maestro José Pepe Reveles y obviamente el autor, el querido Francisco Paco Cruz, y que estén al pendiente de tus redes sociales, querido Paco. Sí, Vicente, no, yo te agradezco mucho a todos, sin censura, pero mira, mañana voy a tener una presentación, pero es muy lejos, en un municipio del Estado de México que se llama Zumpango. Es la Universidad Autónoma del Estado de México, en su campus de Zumpango. Así, pero quienes nos escuchen por esa zona, allá vamos a estar mañana a las 11 de la mañana presentando Las Damas del Poder
adentro del campus de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero son bienvenidos Vicente y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, no es cierto, discúlpame Vicente, nos vemos el lunes como siempre. Mañana salgo de aquí de mi casa a las 7 o poquito antes de las 7 para estar en Zumpango a las 11, poquito antes de las 11 de la mañana. No puedo salir más tarde porque no llego, Vicente, pero nos vemos el lunes como siempre, Vicente. Claro que sí, Paco, éxito. Un abrazo para el maestro Francisco Paco Cruz, gracias, quien habla con nosotros sin